Con el cisma entre Gaara y Draco aún en curso, la pareja hizo todo lo posible para evitar estar cerca el uno del otro. Es cierto que Gaara puso un poco más de esfuerzo en esta evasión, al instalar una habitación improvisada en una de las muchas aulas abandonadas en las que había pasado la noche anteriormente. Las clases presentaban más de un problema, pero Gaara nunca había tenido la asistencia más estelar para empezar, y en aquellas clases a las que tenía que ir, se sentaba en la parte de atrás y Draco se sentaba en el frente. Otros, por supuesto, habían notado este tumulto. Draco y Gaara rápidamente se habían vuelto tan estrechamente vinculados en las mentes de sus compañeros como el trío dorado. Lo único que le faltaba a la pareja de Slytherin era un nombre de grupo pegadizo. Este cisma alarmó a casi todos, porque siempre habían contado con la presencia fría, serena, y de sangre pura, de Draco para controlar a Gaara, a quien la mayoría todavía consideraba algo así como un hombre del saco. En cualquier caso, ha resultado en que Gaara regrese al paria absoluto que había sido a principios de año, y que Draco se acerque más a ciertos círculos sociales familiares. Los amigos moderados del rubio también estaban mucho más cerca de él ahora, ya no protegidos por la presencia intimidante de Gaara. E incluso algunos de sus conocidos puristas más tolerantes le habían permitido volver al redil, aunque, por supuesto, ya no como mandamás. Más que los Slytherins que habían estado mucho más en contacto con Gaara y sabían que él en realidad no comía los de primer año, estaban bastante seguros, las otras casas se mantenían alejadas de él a la luz de esta agitación actual. Si el controlador de Gaara estaba ausente, no querían que el violento y potencialmente peligroso estudiante transferido se acercara a ellos, por lo que comenzaron a caminar al otro lado del pasillo o tomar otras escaleras si podían. En medio de todo esto, aunque incapaz de expresarlo de manera útil o constructiva, Gaara sintió profundamente la pérdida de la compañía de su amigo cercano. Desafortunadamente, cada vez que estaba cerca de Draco, eso parecía enojar aún más al rubio. Había intentado pensar en cosas que decirle, pero la mayoría de ellas todavía se referían al heredero Malfoy como un idiota y lo involucraban golpeando físicamente al aristócrata melodramático. En lugar de algo útil, Gaara pasó el tiempo que no había reservado para buscar en el castillo, repasando para sus próximos exámenes. Hizo viajes frecuentes a la biblioteca para intercambiar libros para leer. Se había convertido en un juego divertido, averiguar qué estaban revisando Ravenclaw o Granger y luego revisar todos los libros relevantes antes de que pudieran hacerlo. Las miradas en sus rostros cuando se enfrentaron a los estantes desnudos fue casi un consuelo para sus otros problemas, y significaba que él mismo podía leer los libros sin interrupciones. Todo este tiempo, Draco también estaba sufriendo, por supuesto. El miedo de su fracaso en Quidditch había pasado lo suficientemente rápido, ayudó que mamá hubiera enviado una lechuza siguiendo a papá, felicitándolo por la victoria de su equipo y reprendiendo a Lucius por su orgullo. Esto lo había dejado con un agujero en su vida ahora, donde Gaara lo había sido. Gaara tenía la costumbre de ocupar cantidades excesivas de espacio en la vida de las personas que lo rodeaban. Por solo que pudiera estar, Draco todavía estaba enojado por lo que Gaara le había dicho, y en secreto estaba enojado porque habían peleado en primer lugar y que lo habían dejado solo. Gaara había decidido, con el tiempo del curso tan corto como era, que renunciaría a los útiles tutoriales con Remus ya que ambos podrían pasar mejor el tiempo buscando a la rata en esas noches. Por supuesto, no había sido fácil para Lupin acortar las sesiones de Harry, pero estuvo de acuerdo en que necesitaban encontrar a Peter antes de que terminara la escuela. Harry había estado muy molesto por el cambio, su encanto Patronus todavía necesitaba trabajo, pero Lupin se había sentido demasiado culpable por interrumpirlo, por lo que accedió a enseñarle a Harry durante sus pausas para el almuerzo. Para el hombre enfermizo, probablemente lo iba a agotar muy rápido, especialmente con la luna llena acercándose nuevamente, pero nunca en su vida había sido capaz de decirle que no a esos ojos verdes. Por supuesto, no solo Gaara y Draco estaban estresados por los exámenes de fin de año. Hermione pasaba en promedio más tiempo en la biblioteca que en su cama por la noche, y Luna se movía rápidamente hacia un nuevo récord de libros leídos en una sola semana. Resultó que era algo así como una prodigiosa lectora rápida cuando el libro estaba en la posición correcta.
Como dos de los estudiantes más dedicados, sin importar que estuvieran en diferentes años y casas, Hermione y Luna habían terminado sentadas juntas en la biblioteca en más de una ocasión. Siempre estaba en un silencio amistoso ya que Hermione no tenía mucho respeto por el frívolo Ravenclaw, y Luna ocasionalmente sabía cuándo no hablar. Así fue como Gaara los encontró a los dos, sus mesas tensas bajo el peso de los libros que habían apilado encima, una tarde. «Oh, hola Gaara», Luna dijo en voz alta, mirando directamente al pelirrojo que había estado caminando en silencio frente a su mesa, con una pila de sus propios libros en sus brazos. Habiendo sido visto, Gaara se enderezó, se volvió hacia ella y asintió. Hermione miró alrededor de la pila, oscureciendo completamente su cuerpo y también lo saludó. «Hola Gaara. ¿También estás revisando?» Podría haber sido una pregunta estúpida si el extraño chico no hubiera estado visitando la biblioteca todo el año, consultando todo tipo de libros oscuros y curiosos. Gaara asintió de nuevo, preguntándose si la conversación podría darse por terminada y si él podría irse cortésmente. «¿Por qué no vienes a sentarte con nosotros? Acabo de revisar mis notas para transformaciones y me encantaría saber qué piensas», dijo Hermione. No había interactuado con nadie durante al menos 4 días y no era bueno para su estabilidad estar aislado tanto tiempo. Volvió a sentir y se sentó en la silla vacía, dejando un pequeño espacio para sus libros. No sería una estadía prolongada bajo ningún estándar, ya que su paciencia solo duraría un tiempo, y no estaba seguro de que la mesa aguantaría mucho más bajo el peso combinado de todos sus libros. «¿Cómo te va hoy, Gaara?», Luna intervino, sin levantar la vista de su libro actual. A juzgar solo por el título de ese libro, Gaara se habría sorprendido si la pequeña rubia no fuera la primera de su clase. «Yo soy así». Luna miró la respuesta cerrada por un poco más de tiempo antes de volver a su libro. Hermione estaba muy contenta de encontrar a alguien de su año dispuesto a hablar con ella sobre su trabajo. Harry y Ron, por supuesto, estaban fuera de cuestión, mucho más interesados en sus deportes y sus juegos que en sus estudios esenciales. Y a los Ravenclaw de su año no les importaba mucho Hermione, por alguna razón. Era casi como si colectivamente encontraran su personalidad desagradable o algo así. Los tres parias leyeron felizmente y trabajaron juntos por un tiempo antes de que, siempre alerta, Gaara notara que cierta persona había entrado a la biblioteca. Al darse cuenta de la mirada de Gaara, Luna se giró para ver a Draco arrastrando los pies en la habitación por su cuenta. El chico la miró y la saludó a medias, ya sea porque todavía estaba deprimido o porque ella no le agradaba, antes de volverse hacia su amigo Slytherin. Luna pensó que podría haber desviado la mirada cuando notó que Gaara estaba sentado a su lado, o al menos alguna reacción, y luego se dio cuenta de que Gaara había desaparecido cuando nadie estaba mirando, y logró llevarse todos sus libros con él. Hermione dio un respingo cuando descubrió la desaparición, pero sofocó cualquier otra reacción después de ver a Draco continuar hacia la biblioteca. Más tarde, Hermione no se molestó en mencionar este último misterio sobre su curiosidad escolar favorita actual a Ron o Harry. Por un lado, deberían haberse centrado en sus estudios, no en extraños Slytherins, y tampoco quería condenar más al ostracismo a Gaara difundiendo chismes o hablando de él como si fuera ya sabes quién. Con Luna conociendo su secreto y Gaara conociendo el de Lupin, tuvo una gran elección a fines de mayo cuando la luna llena volvió a estar sobre él. Aún así, su aversión al interés obsesivo de Luna en su forma de Tanuki era tan fuerte como siempre, por lo que ella no era una gran protección. Como no tenía que preocuparse por Draco, Gaara decidió transformarse en su nueva habitación y luego salir al bosque a su aire. Digno, podría no serlo, pero hacer ejercicio con Lobo Lupin era lo más interesante que podía hacer en su cuerpo animal, por lo que decidió dirigirse directamente a donde el hombre lobo probablemente estaría merodeando. Había traído un hueso de cordero de las cocinas, con mucha carne todavía adherida, para poder distraer a Lupin y volver corriendo al castillo cuando quisiera. Iría al bosque y lo escondería en algún lugar donde no fuera probable que se lo llevara una araña gigante o un destral errante. Si se lo llevaba consigo, terminaría perdiéndolo ante Lupin en unos momentos. Las narices de los hombres lobo eran incluso mejores que las de los Tanuki, al parecer.
Después de cambiarse, se colgó el hueso en la espalda, envuelto en el material que había obtenido de una vieja bandera en la sala de trofeos de Hogwarts. Caminó descaradamente por los pasillos, estando en un área abandonada de la escuela donde probablemente no hubiera nadie. En una nota completamente ajena, Harry Potter había salido esa noche, escondido a salvo bajo la capa de su padre, desesperado por tener un tiempo a solas. Ron y Hermione habían estado implacablemente atentos recientemente, con Sirius Black y su último fracaso en Quidditch. Ambos motivos llevaron a Harry a buscar consuelo en su propia compañía durante un par de horas. Se arriesgó cuando Hermione obligó a Ron a comenzar a repasar pociones, ya que sus posibilidades de aprobar la materia eran solo un poco mejores que las de Neville. Con sus dos mejores amigos distraídos, se había puesto la capa cuando no estaban mirando y salió de la torre. Aún así, no quería que la señora Norris lo oliera y alertara a Filch, ni tampoco quería que McGonagall o Snape lo escucharan, así que se dirigió a un pasillo que todos sabían que había estado abandonado durante casi 2 décadas. Al menos no era una noche totalmente oscura, la luna brillaba agradablemente a través de las ventanas. Su mente volvió a sus búsquedas de Gaara durante las noches, algo imposible ahora que Lupin había confiscado el mapa. Su mente dejó de pensar en Gaara cuando vio a un extraño animalito dando vueltas en la esquina. Era un poco demasiado pequeño para ser un perro, además tenía una enorme cola peluda, como una ardilla canina gigante. Harry caminó lentamente hacia él, para ver qué era, cuando vio algo colgado de su espalda. Llevaba algo en medio de la noche. Su mente repasó las posibilidades, de las cuales no había tantas, y llegó a la conclusión obvia de que este animal estaba trabajando con Sirius Black, como la mayoría de las personas y cosas que Harry odiaba en estos días, y llevaba un mensaje de él, o estaba introduciendo algo de contrabando en Hogwarts. Gaara estaba disfrutando del aire de la noche esta noche. El verano definitivamente estaba en camino. Sabía que nunca haría tanto calor como en su hogar en este país, pero cualquier aumento en la temperatura era un cambio bienvenido en las tierras altas de Escocia. Lo estaba disfrutando hasta que escuchó el sonido de pasos golpeando los pisos de piedra pulida, viniendo hacia él sin una fuente invisible. A Gaara nunca le gustaron los fantasmas de Hogwarts, especialmente cuando se acercaban a él, pero nunca habían sido una amenaza para él. En el cuerpo en el que estaba, sus instintos eran mucho más fuertes, así que cuando se enfrentó a lo que percibía como una amenaza, por supuesto, en su mente, solo había una cosa que hacer, y eso era huir. Fuera del castillo no podía seguirlo ya que los fantasmas estaban atrapados en los lugares que frecuentaban, como todos sabían. Con su mente animal corriendo casi tan rápido como su cuerpo animal, Gaara llegó a la entrada en minutos, después de haber resbalado y patinado por todo el lugar en su carrera por el castillo. Su carrera ineficaz había permitido que su perseguidor invisible lo siguiera, o al menos lo mantuviera a la vista. Después de haber salido disparado del umbral, Gaara se detuvo, mirando hacia atrás, jadeando pesadamente. Ahora estaba a salvo, y si hubiera tenido un momento para recuperarse, podría haber elegido una estrategia diferente y correr más hacia el bosque donde podría perder lo que sea que lo estaba siguiendo. En cambio, cuando escuchó que el sonido de los golpes en los pisos se convirtió en crujidos y golpes, cuando corrió hacia el césped y la tierra, esquivó el ruido invisible y corrió de regreso al castillo. Al día siguiente, entre sus otros problemas y pensamientos, a Gaara le preocupaba que esta situación de transformación animal pudiera estar empeorando y que su mente estuviera profundizando más y más en la psique animal cada mes. Sin embargo, durante la noche, su mente estaba firmemente concentrada en escapar de su perseguidor, fuera lo que fuera, ya que casi con seguridad no era un fantasma. Su mente analítica, que habría descifrado el hecho de que los fantasmas flotan, no corren, en segundos, finalmente lo había resuelto con la ayuda de lo que sea que lo perseguía afuera. Aún así, un perseguidor invisible ciertamente no era más seguro que un fantasma en su mente, por lo que no se detuvo para dejar que lo alcanzara. Se las arregló para meterse en un salón de clases sin que la cosa invisible lo viera. Llegó con una gran sensación de satisfacción, el sonido de pasos pasando por su escondite. Se quedó en la habitación todo el tiempo que pudo, pero pronto sus instintos lo inquietaron y lo enviaron de regreso al peligro.
Lamentablemente, el asaltante invisible había estado observando la habitación de al lado, por lo que vio a Gaara tan pronto como salió por la puerta y lo siguió de inmediato. Harry desconfiaba de simplemente agarrar la cosa, ya que parecía que tenía unos dientes bastante afilados y probablemente también algunas garras, así que estaba tratando de atraparla por detrás y usar la cola absurdamente grande para bloquear cualquier intento rabioso de mutilarlo. Podría haber usado magia, pero algunos animales, especialmente los mágicos como los que sospechaba que estaba tratando aquí, reaccionaron negativamente a diferentes hechizos. Se suponía que Hagrid enseñaría aturdidores especiales y hechizos de restricción en séptimo año, para usarlos contra criaturas mágicas, pero hasta entonces todo lo que Harry podía hacer era transfigurar su salteador en una cuerda y esperar que no se contagiara de rabia mágica. Dicho esto, incluso si esta cosa pudiera oírlo o olerlo y fuera mucho más rápido, se deslizaba tanto en el suelo de piedra que Harry eventualmente podría atraparlo. No es que estuviera teniendo mucha suerte hasta ahora, lo persiguió por las escaleras hasta las mazmorras, un área desagradable con la que se estaba familiarizando bastante en todas estas persecuciones. Draco tampoco había estado durmiendo bien, la combinación de la presión del examen y el estrés de la ausencia de Gaara, por lo que, aunque era una noche de escuela, no dormía a medianoche. En cambio, quería salir de su habitación repentinamente sofocante. La sala común de Slytherin estaba vacía, pero demasiado estática y grande para él. Quería pasear por las mazmorras vacías esta noche. Se suponía que Snape no estaría patrullando esa noche, por lo que Draco estaba bastante seguro de que estaría bien siempre y cuando no hiciera mucho ruido al caminar. Filch nunca patrullaba las mazmorras de todos modos. Cuando abrió la puerta oculta, casi saltó fuera de su piel cuando un pequeño animal pasó corriendo junto a sus espinillas y entró en la sala común. Girando y buscando a tientas su varita, Draco se sorprendió cuando la pequeña, ¿qué era esta cosa? Pero estaba parado sobre sus patas traseras, empujando una de sus patas delanteras hacia la entrada abierta con bastante urgencia. Draco caminó hacia él lentamente, esperando que se alejara de él como lo harían la mayoría de los animales desconocidos, pero en lugar de eso, lo vio acercarse sin sospechar ni alarmarse y luego se giró, todavía sobre sus patas traseras, y comenzó a caminar hacia los dormitorios. Draco vio el bulto que colgaba de su espalda, por lo que supuso que podría ser una mascota escondida, así que caminó detrás de él sintiéndose un poco tonto, siguiendo a esta altiva criatura como si fuera una persona. Se preguntó a quién podría pertenecer en el dormitorio de los chicos mientras se alejaban de las chicas, un alivio porque las escaleras encantadas en Gryffindor sonaban divertidas en comparación con las medidas que Salazar Slytherin había tomado para mantener sus serpientes hormonales desenredadas. El rubio sospechó francamente cuando se detuvo frente a su propia puerta y se estiró por encima de su cabeza para girar el pomo de la puerta. Temeroso de que esta cosa pudiera intentar tomar algo o estar tramando algo, Draco lo vio abrir la puerta y permitió que entrara, caminando directamente hacia la cama de Gaara y saltando sobre ella. Espera, no puedes dormir ahí, eso es, la oración de Draco murió en su garganta cuando le lanzó una mirada inquietantemente recordadora, tan similar a la del dueño ausente de la cama, y se acomodó más en las sábanas. Tragando saliva, bueno, no sé a quién perteneces, pero no creo que a Gaara le guste que su cama huela a perro mojado o lo que sea que seas cuando regrese. Gaara estuvo de acuerdo, pero también sabía que no olía como un perro mojado y que estaba impecable. Aún así, no apreció la comparación y siguió mirando a Draco. Tampoco estaba contento con la probabilidad de que realmente necesitaría cambiar sus sábanas porque era verano y parecía estar perdiendo un poco. Una vez más se vio obligado a una situación incómoda, pero no había nada que hacer al respecto. No podía dejar que quien lo perseguía fuera lo atrapara, por lo que tuvo que refugiarse en su propia casa. Y no le gustaban sus posibilidades entre los otros Slytherin, así que su única opción había sido pasar el resto de la noche con Draco en su habitación. Seguro que la mañana iba a estar llena de acontecimientos. Draco desconfiaba del animal al principio, esperando que fuera a por él, pero cuando la extraña bola de pelusa movió las almohadas y las sábanas en una especie de nido suelto y se acostó en él, dejó el libro que estaba demasiado cansado de leer en realidad y se preparó para la cama. No durmió muy bien.
Draco se aclaró los ojos y miró hacia la ventana, con la esperanza de ver algo de luz filtrándose por el fondo del lago. Nada. Escuchó a Gaara respirar al otro lado de la habitación y se desplomó en su cama hasta que recordó que Gaara se estaba quedando en otro lugar en ese momento. Voló hacia arriba para mirar a través de la habitación oscura, su mente preguntándose quién exactamente se habría colado en su habitación mientras dormía. Su mente confundida por el sueño, se tomó unos momentos para recordar que de alguna manera había invitado a un animal callejero a dormir en la casa de Gaara la noche anterior. Exhaló lentamente y se preguntó cómo haría para que la bestia abandonara la habitación por la mañana. Eran solo las 5 ahora, el sol aún no había salido. Tal vez ahora era el momento de patear la cosa, antes de que los otros estudiantes se despertaran. Sería más amable escoltarlo fuera de la escuela antes de que todos se despertaran y comenzaran a entrar en pánico. Se puso de pie y encendió la luz, pero eso no provocó ninguna reacción. Esperaba que eso lo despertara. Acercándose, extendió la mano para empujar su cola esponjosa, actualmente envuelta alrededor del pequeño cánido, solo para escuchar un gruñido bajo antes de que su mano pudiera hacer contacto. Después de recuperarse de un gran estremecimiento, Draco vio que sus ojos estaban abiertos y lo miraban directamente. Lamento despertarte, pero debes irte ahora o la gente te verá cuando te vayas. Se sintió tonto por hablar con un animal tonto, pero esa vergüenza se desvaneció rápidamente cuando el animal lo miró con una mirada que parecía indicar que pensaba que Draco era el animal tonto. El animal no se levantó y caminó hacia la puerta, en lugar de eso, ignoró al noble mago de sangre pura y volvió a dormirse. Ahora, mira aquí, o te vas ahora o cuando vaya a clase, porque no voy a dejarte aquí para que Gaara te encuentre cuando se cuela durante el día. Y no quiero que mastiques el almohadas o hacer sus necesidades en la alfombra. Así que tienes que irte. Draco dijo con más fuerza. Gaara había disfrutado de su sueño hasta que Draco intentó que se fuera. Al cansado Tanuki no se le ocurrió que el ser invisible que lo había perseguido allí probablemente se había mudado, o se había dado por vencido y se había ido a la cama, y que aún podía irse y cambiarse en otro lugar, preservando su secreto. En cambio, quería seguir durmiendo en su cama cómoda y familiar con su cola y almohadas y sábanas a su alrededor. Y luego Draco tuvo que despertar e intentar echarlo. Miró a su tonto compañero de cuarto antes de darse por vencido y volver a dormir. Draco se frustraría y lo dejaría en paz muy pronto. Podría ignorarlo hasta entonces, pensó Gaara. Gaara inmediatamente cambió de opinión cuando Draco hizo ese comentario falso sobre él orinando en el suelo. Se dio la vuelta tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Draco y gruñó y aulló con indignación en voz alta. Draco se alejó del furioso animal y decidió dejarlo así por el momento. Lo intentaría de nuevo después de ducharse. Si tuviera que hacerlo, lo conduciría con la gente mirando. Demonios, lo arrastraría por su cola de gran tamaño si tuviera que hacerlo. Suspirando, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir más notas para su revisión. Su vida parecía girar en torno a la revisión en este momento. Si la gente supiera cuán en serio se estaba tomando sus estudios, nunca lo olvidaría, pero no tenía exactamente la misma vida social próspera que alguna vez tuvo para llenar su tiempo. No pasó mucho tiempo hasta que Gaara se sintió cambiar de nuevo a su cuerpo humano y su mente sana. Una vez más, el dolor sordo en su garganta regresó, pero considerando la situación, sintió que sería mejor si no lanzaba su voz curativa sobre su compañero de cuarto que pronto se sentiría abrumado. Aún así, no pudo evitar aclararse un poco la garganta para aliviar el dolor. Draco escuchó la garganta que sonaba extrañamente humana aclarándose y miró hacia atrás para asegurarse de que la cosa de color arena no estaba vomitando en la cama o el piso. En cambio, encontró a Gaara acostado en la cama como si hubiera estado ahí toda la noche. Como si hubiera estado allí toda la noche, estuvo ahí toda la noche, oh por el amor de Dios. Gaara, es normal que las personas se conviertan en pequeños animales extraños. ¿De dónde vienes? Gaara se perdió la naturaleza retórica de la pregunta y negó con la cabeza. Si no es una cosa, es otra. ¿Puedes regresar a ella? Quiero ver mejor ahora que sé que no me morderás. Será mejor que no me muerdas.
Gaara negó con la cabeza, mirando a su alrededor en busca de arena que pudiera haber dejado aquí desde que su calabaza estaba de vuelta en su dormitorio temporal. Se las arregló para sacar un puñado de debajo de su cama que tuvo que ser deletreado justo enfrente de la cara de Draco para ser legible. Es involuntario. Cambio con la luna llena. Espera, así que eres un hombre lo que sea eso. Será mejor que no me muerdas ahora. No me mordieron. Y la forma es de un tanuki, una criatura mágica de mi mundo. No sé por qué cambio. Draco estaba desarrollando un dolor de cabeza, ya sea por las ridiculeces de Gaara o por la falta de sueño. A ninguno de los chicos se le ocurrió que la tensión que había habido entre ellos durante la última semana o dos se había disuelto instantáneamente por esta revelación. Era difícil guardar rencor a alguien cuando pasaba la noche como un tanuki inofensivo todos los meses. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? La mente de Draco trató de recordar una luna llena donde había visto a Gaara no transformarse. Estaba en blanco, pero recordaba uno o dos incidentes a principios de año cuando sospechosamente se había dormido temprano en la noche de luna llena y se despertó al día siguiente con un chichón en la cabeza o una drogadicción. Después de afectar. Desde que llegué a esta tierra la mente de Draco estaba en ebullición a pesar de lo temprano que era, pero Gaara pronto se calló, declarando que no quería hablar más de eso. Incluso había un indicio de rubor en sus mejillas por toda la charla sobre su ridícula transformación de tanuki. Ya era bastante malo que Luna lo supiera, Draco iba a ser aún peor. Por un lado, era más difícil alejarse de él, compartiendo una habitación y todo. Draco se giró para dejar que Gaara se vistiera y luego procedió a hacer más preguntas sobre la transformación. ¿Cómo se sintió cambiar? ¿Necesitaba ver la luna para cambiar como un hombre lobo? ¿Qué era un tanuki? ¿Por qué Gaara era un tanuki de todas las cosas? ¿Podría controlar la arena en esa forma? ¿Qué tan bueno era su oído o olfato? ¿Alguien más sabía? ¿Por qué tenía una cola tan grande? ¿Por qué siempre preguntan por la cola? Pensó Gaara, ignorando externamente las preguntas como imaginaba que tendría que hacer cada vez más. Más tarde esa mañana, Gaara recuperó sus pertenencias desechadas y las llevó de vuelta a su habitación. Cuando llegó allí, Draco estaba mirando el hueso que Gaara había estado cargando en su espalda. ¿Un pequeño refrigerio? Preguntó Draco, riéndose. Gaara consideró su respuesta, no para mí. Era para el hombre lobo. Draco se puso blanco, ¿estás bromeando verdad? Gaara volvió a ignorarlo, contento de dejar que Draco se preguntara. La mañana de Gaara estuvo bastante ocupada después de que su secreto le fuera revelado a Draco. Corrió a buscar a Lupin y lo ayudó de nuevo, siguiendo la transformación más difícil del hombre. Lo encontró en el borde del bosque, cojeando de regreso al castillo como se esperaba. Estaba muy agradecido por la ayuda de Gaara con las escaleras, pero siguió insistiendo en que Gaara no tenía que ayudarlo. No era muy convincente cuando no podía valerse por sí mismo. Gaara sugirió que Lupin se saltara el desayuno y tratara de recuperar algo de su fuerza, a lo que Lupin estuvo de acuerdo. Gaara lo dejaría salir cuando comenzaran sus clases. El pelirrojo se había despertado de su siesta bastante hambriento, por lo que no se saltó el desayuno esa mañana como le hubiera gustado. Con ese fin, se sentó en el extremo más alejado de la mesa de Slytherin de Draco con el pretexto de que todavía estaban peleando. Gaara acababa de decir que estaba sentado en otro lado, fue Draco quien dijo lo inteligente que era la artimaña. Como se había vuelto costumbre, Harry les estaba contando a sus amigos lo que había estado haciendo toda la noche mientras dormían. Medía aproximadamente la mitad de mi estatura, pero tenía una cola realmente larga que era tan grande como él. Dijo Harry, sirviéndose una porción extra de cereal, tratando de combatir la fatiga que sabía que disminuiría con la cantidad adecuada de azúcar. Creo que me olía, así que cada vez que estaba a punto de atraparlo, se escapó. Así que déjame aclarar esto, Harry, ¿te quedaste despierto casi toda la noche para poder perseguir a algún gato por el castillo? Exclamó Hermione. No, Hermione, no estás escuchando. No era un gato, era un perro raro o algo así. No tengo ni idea de qué era, pero no era una mascota aprobada por Hogwarts, eso es seguro. Harry se defendió. Sus ojos muy ojerosos y sus movimientos bruscos no hablaban de su credibilidad.
Nunca he oído hablar de algo así por aquí, amigo. Ron intervino entre bocado y bocado. Era de Sirius Black, te lo digo. Susurró acaloradamente. Llevaba algo en la espalda, como un mensaje o un objeto maldito. Entonces, ¿por qué no te dio el maldito lo que sea? Preguntó Ron. Está bien, tal vez no era un objeto maldito, pero definitivamente llevaba algo, y dudo que fuera una edición de Medianoche del Profeta. ¿Sabes lo que podría haber sido? Podría haber sido un animago. El profesor Lupin nos enseñó todo sobre ellos. Tal vez Black sea un animago y él mismo estuvo merodeando por el castillo anoche. Ron dijo. Honestamente, Ron, eso es una tontería. Los animagos tienen que registrarse en el ministerio, y estoy seguro de que habrían publicado un comunicado de prensa si Sirius Black pudiera convertirse en un animal. Además, ser un animago es un talento increíblemente raro, solo un puñado de brujas o magos han aprendido cómo hacerlo en el último siglo. Y, por último, ¿no crees que el ministerio lo habría pensado si el método de escape de Sirius Black hubiera sido tan simple? Ron se encogió un poco en su silla, demasiado intimidado para tratar de defender su teoría. Supongo que tienes razón. No creo que Sirius Black hubiera huido si hubiera sido él. Probablemente me habría atacado, o podría haber reconocido la capa de mi padre y haber sabido que era yo. Entonces, ¿por qué estabas allí, otra vez? Oh, estaba, buscando a Scavers. Se acercan las vacaciones de verano y pensé que podría atraparlo si no podía verme venir. Dijo Harry, no queriendo que sus amigos supieran lo estresado que se sentía estos días. Ron estaba perfectamente complacido con la respuesta. Oh, gracias, compañero. Hermione podría haber descubierto la mentira si no estuviera trabajando en otra conspiración en este momento. Otro desayuno al que el profesor Lupin no había asistido. Se había perdido o se había presentado enfermo a todos los desayunos después de la luna llena desde que comenzó el trimestre. Estaba 96% segura de lo que era. Podría haber sido más alto si no fuera porque Gaara puso en duda su juicio. Ella había albergado una sospecha similar sobre él, con su tendencia a faltar a los desayunos y cenas en esa época del mes, pero se había presentado lo suficiente como para que fuera muy poco probable que fuera un licántropo. No es que importara mucho de cualquier manera, aparte de las preocupaciones obvias de seguridad. Ciertamente no tenía prejuicios y no se tragó esa idea absurda de que todos los hombres lobo eran criaturas oscuras que eran animales, susceptibles de atacar salvajemente a cualquiera a su alrededor en un momento dado. De acuerdo, ella no se acercaría a uno en la noche de luna llena, pero cualquier otro día intentaría ofrecerle el beneficio de la duda. Fue después del desayuno, 10 minutos antes de que tuviera que caminar a su primera clase del día, que Draco se preguntó por qué Gaara y él fingían que todavía estaban peleando. Parecía una idea inteligente cuando Gaara lo sugirió, pero ahora Draco se dio cuenta de que lo habían engañado. Fácilmente. Antes de que cualquier resentimiento pudiera volver a surgir, sintió un golpe en su hombro y miró a su alrededor para encontrar a Luna Lovegood de todas las personas mirándolo. Buenos días. Me alegro de que Gaara y tú hayan resuelto sus problemas. Hoy se ve mucho más feliz. Ella dijo. Draco se puso de pie y salió del salón, escuchando sus zapatos de tacón corto golpeando detrás de él. Draco miró hacia donde aún estaba sentado Gaara, y no podía decir si Gaara estaba feliz, triste o confundido. Tenía una excelente cara de póker. El rubio ciertamente no podía percibir ningún cambio en su comportamiento. En todo caso, Gaara se veía adusto esta mañana. Puede que tengas razón. Draco dijo sin comprometerse. Por supuesto, por lo general se ve más feliz a la mañana siguiente. Luna continuó. Espera, por la mañana después de sus transformaciones. Luna lo dijo como si Draco simplemente hubiera olvidado la palabra. ¿Sabes de esos? Sí, me enteré hace unos meses. Supongo que te enteraste anoche. ¿Cómo supiste que lo sabía? Bueno, te reconciliaste anoche, ¿no? Está escrito en todo el rostro de Gaara. Una vez más, echó un vistazo y todavía no podía decir si Gaara estaba realmente consciente o si estaba durmiendo con los ojos abiertos en la mesa. Su rostro estaba totalmente en blanco a sus ojos.
Aparentemente, Luna podía ver una serie de cosas que nadie más podía, por lo que no estaba fuera del alcance de la posibilidad de que ella también pudiera discernir la expresión facial de Gaara cuando nadie más podía. Dejando a un lado el asombro de Draco, pronto se dio cuenta de ese hecho. Espera, entonces Gaara te contó su secreto hace meses y yo me enteré anoche. Bueno, no diría que me dejó saber su secreto. Fue más como si lo descubriera por mi cuenta. Recuerdo esos carteles que hiciste con los bocetos ahora. Se parecían a él cuando se detuvo en lugar de arriesgarse a exponer la verdad a los espías. Sería bastante malo si alguien supiera que estaba hablando con una chica Ravenclaw de segundo año, no necesitaba que escucharan sus secretos, aparentemente compartidos, también. Caminaron juntos alejándose del gran comedor y Draco se preguntó si la primera clase de Luna estaba cerca de la suya o si ella no se había dado cuenta de que estaban caminando. En el camino, ambos discutieron la forma esponjosa de Gaara a sus anchas, ya que no habían podido hacerlo con la única otra persona que conocía el secreto. Luna estaba muy excitada cuando se trataba de las transformaciones de Gaara, mientras que Draco tenía más curiosidad por saber por qué su amigo se transformó en primer lugar. Había una serie de rarezas que rodeaban al pelirrojo, y estaban empezando a molestarlo. Era como si hubiera una gran parte del misterio que se estaba perdiendo que lo ayudaría a entender al extranjero. La pareja también llegó a la misma conclusión. Era extraño que todos todavía temieran a Gaara a pesar de que salvó a todos en el campo de Quidditch de los dementores hace meses y también había atenuado sus tendencias agresivas y misantrópicas. Si la escuela pudiera verlo durante la luna llena, definitivamente cambiarían de opinión sobre él, eso era seguro. A medida que el mes llegaba a junio, el último del año escolar, una nueva preocupación se grabó en la mente de Draco. ¿Dónde se alojaría Gaara durante las vacaciones? Por supuesto, la idea se le había ocurrido antes, pero ahora se estaba convirtiendo en un asunto apremiante. Tampoco estaba seguro de poder invitar a Gaara a quedarse en la mansión Malfoy durante todo el verano después de que él se hubiera quedado en Navidad. Y no sabía si podría pedirle a Gaara que viniera a su casa de nuevo sin que, sin darse cuenta, hiciera a sus padres responsables de él por defecto. Con el temperamento y el comportamiento de Gaara, esa era una gran carga para su madre y su padre. También tenía mucho miedo de pedirle permiso a su padre para traer a Gaara de nuevo a casa porque necesitaría una discusión franca entre su padre y él con respecto a Gaara. Ambos padres habían estado dispuestos a complacer su amistad hasta el momento sin que se viera ningún beneficio de ello, pero eso solo duraría mientras estuvieran dispuestos a hacer la vista gorda. Habían tomado la palabra de Gaara de que él era de una familia de sangre pura adecuada, y perdonaron su falta de buenos modales por ser un extranjero. Eventualmente querrían saber exactamente quién y de dónde había venido. De hecho, a Draco no le importaría saberlo también. Dumbledore tenía sus propios planes para Gaara este verano. El niño había aterrizado en su regazo de forma totalmente inesperada, pero Albus no era más que un experto en adaptarse a las circunstancias cambiantes. Nunca hubiera imaginado que el joven Sirius escaparía de alguna manera de Azkaban, pero el resto de lo que siguió, tristemente, había sido bastante predecible. Gaara era un niño extraño, uno de los más extraños que jamás había conocido, pero conociendo al niño ahora como pensaba que lo hacía, no era tan difícil de entender y anticipar. Le hubiera gustado dejar a Gaara al cuidado de Remus durante las vacaciones, viendo lo cercanos que se habían vuelto en el transcurso del año. Era un vínculo curioso, pero nacido de las dificultades y experiencias compartidas, pensó. Sin embargo, la ley era la ley y Lupin no podía cuidar a un niño siendo lo que era. Fue solo porque ninguno de los padres sabía de él, que a Remus se le permitió enseñar en la escuela. Y fue principalmente debido a la consideración que el ministerio aún le tenía a Albus que habían escuchado su pedido y se habían guardado el secreto de Remus para ellos mismos. El ministerio ya tenía curiosidad por el chico, por lo que no había forma de que siguieran callados si Lupin intentaba llevárselo. Severus estaba fuera de discusión tanto por las razones obvias como por su historial. Tristemente, Hagrid también tenía un historial y Albus pensó que sería una verdadera dificultad para su amigo tratar de cuidar a un adolescente.
Los Weasley habrían sido una buena opción, pero ya tenían muchas bocas que alimentar, y Gaara necesitaba un poco más de atención de la que razonablemente se podía esperar que le brindaran. Además, había muchas posibilidades de que Harry también se quedara con ellos al final del verano, por lo que la madriguera estaba descartada. Estaba demasiado ocupado, y era mayor, para hacerlo él mismo, y Minerva estaba igualmente ocupada y no era adecuada. Había revisado toda su libreta de direcciones, tachando con lágrimas en los ojos algunos nombres antiguos desde la última vez que la revisó, tratando de encontrar un guardián adecuado. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar al niño, de lo contrario, probablemente se quedaría en manos de los Malfoy durante todo el verano. Había sido lo suficientemente cauteloso con la visita de Navidad, pero demasiado tiempo con ese tipo de personas podría revertir el buen trabajo que Gaara había hecho con Draco. De la menguante lista de miembros de la Orden aún vivos y capaces, había terminado con 2 nombres: Emmeline y Sturgis. Les había preguntado a ambos sin revelar demasiada información, no porque no confiara en ellos, sino porque era mucho pedir, y Sturgis se había negado rotundamente. Un poco de culpa se aplicó aquí y allá y Emmeline accedió a regañadientes. Sería un buen escenario ya que el ministerio tendría pocos recursos ya que ella era una bruja respetada de carácter impecable que no estaría sobrecargada por el trabajo, probablemente. No quería molestar a Gaara diciéndole demasiado pronto, pero por otro lado no quería esperar y arriesgarse a perder al niño con los Malfoy. Había decidido que le diría después de que terminaran sus exámenes, con el respiro de 2 semanas antes de irse a casa para el descanso. Difícil y, a veces, desgarrador, en general, el trabajo de encontrar un hogar para Gaara en realidad había sido una tarea divertida para el director, una distracción de los problemas más oscuros que enfrentaba en este momento. Sin que el hombre barbudo lo supiera, Remus ya había planeado invitar a Gaara a quedarse con él al final del año. Sabía que al ministerio no le gustaría, pero le pediría a Dumbledore que intercediera por él. Podría costar un poco de capital político, pero estaba seguro de que Dumbledore podría manejarlo. Sirius nunca había sido un gran pensador, por lo que sus planes realmente giraban en torno a atrapar a Peter y cómo eso resolvería todos sus problemas. Tomaría la custodia de Harry y también acogería a Gaara, también podría ayudar a apoyar a Lupin. Luego, por lo general, se dedicaba a imaginar su vida pacífica junto con sus amigos y familia. Mientras tanto, Gaara pensó que simplemente pasaría el rato en Forrest durante un par de meses e iría a la ciudad a buscar suministros de vez en cuando. Pasa algún tiempo con Fluffy y tal vez con Sirius si no lo estuviera molestando demasiado. Esté atento a la rata si no se fue de la escuela con Weasley. Y, por supuesto, el ministerio también tenía planes. Draco caminó por el pasillo con un libro abierto, seguro sabiendo que casi nadie más tomaría esta ruta para llegar a la torre de astronomía. Gaara había dicho que lo encontraría fuera de la torre abandonada antes de que fueran a su examen de astronomía esa noche. No se molestó en preguntar por qué Gaara se reunía con él allí o qué asuntos tenía su compañero de cuarto en esa torre en particular, tenía mucho en qué pensar. Gaara estaba esperando allí visiblemente como se esperaba, por lo que Draco terminó de verificar un último dato antes de guardar el libro en su cartera y continuar. Como el primero de los exámenes, ocupaba un lugar especial en el desprecio de Draco, pero ciertamente no era el examen más preocupante que pronto iba a tomar. La astronomía resultó ser uno de sus temas más fuertes ya que le habían presentado todas las constelaciones principales cuando era solo un niño, cada vez que su madre hablaba sobre su historia familiar. Mientras subían la escalera de caracol con sus compañeros de clase para tomar sus exámenes y realizar las observaciones astronómicas prácticas, Draco una vez más se preocupó por las calificaciones de Gaara. La astronomía no era su peor materia, y claramente estudiaba mucho, pero estaba tan atrasado en su año cuando llegó. Gaara, por otro lado, estaba preocupado por los niveles de estrés de Draco. Parecía estar preocupado por mucho en este momento. Probablemente estaba, ¿cuál era esa palabra otra vez? Neurótico. Gaara había ido a ver a un psiquiatra poco después del conflicto con Asuna después de que su hermana le preguntó, y se aseguró de que no iba a matar al hombre por hablar con él.
Realmente no había sido analizado porque acababa de hacerle muchas preguntas al terapeuta comprensiblemente nervioso y se fue cuando terminó. Suna decidió declararlo apartamento para el deber a pesar del intento fallido de medir su estado mental. Lo habían usado antes y estaba mejorando, por lo que se decidió que estaba seguro para regresar al servicio activo junto con sus hermanos. Sí, definitivamente Draco era un neurótico, pero no se molestó en mencionarle esta útil sabiduría psicológica a su amigo, ya que era una ciencia Mowgli de otro mundo. ¿Quién sabía qué ciencias habían progresado aquí? Todavía no podía creer algunas de sus máquinas. Pero entonces, él tampoco podía creer algunos de sus prejuicios en este mundo. Avanzado en algunas áreas y primitivo en otras. Esa semana entera estuvo llena de examen tras examen para cada estudiante en la escuela. Los estudiantes de carrera, principalmente en Ravenclaw, lo trataron como una fiesta religiosa y casi no le dijeron una palabra a nadie desde el primer examen hasta el último. Y después de cada prueba, los estudiantes repasaban sus respuestas en sus cabezas y trataban de averiguar dónde se equivocaron para poder entrar en pánico durante el próximo mes o dos hasta que se publicaran los resultados. Los que tenían la suerte de tener amistades muy unidas experimentarían una preocupación mutua por las actuaciones de los demás. Aunque, para cierto par de Slytherins, era un poco unilateral. Con la poca inversión emocional que Gaara pudo reunir para estas pruebas inútiles, confió en la capacidad de Draco para aprobar todas sus clases. Era brillante, lo suficientemente poderoso y había estado estudiando más que nadie en su casa durante el último mes, excepto quizás Gaara. Draco no estaba tan seguro de las calificaciones de Gaara. De acuerdo, la mejora que había experimentado el extranjero desde septiembre era inmensa, ni siquiera había volado nada durante sus demostraciones prácticas durante un tiempo. Eso solo decía mucho. Draco se dijo a sí mismo que todos los exámenes habían ido bien, por lo que Gaara no pudo haberlo hecho tan mal. Incluso se había presentado a sus exámenes finales de pociones, para sorpresa colectiva de todos. Snape parecía listo para cancelar todo cuando Gaara regresó a su laboratorio por primera vez en meses. Para cuando la última prueba llegó y se fue, la escuela estaba sintiendo que la tensión anual caía de sus hombros. Pasaron otras 2 semanas antes de que llegara el tren para llevarlos a casa, pero ese fin de semana se prestó poca atención, ya que la mayoría consideró que su trabajo había terminado para el verano. Para celebrar y recompensar a Draco por su arduo trabajo, Gaara le dio una gran bolsa de dulces de Oniduque. Desde la cancelación de los viajes a Hogsmeade, los lujos como los dulces y cosas por el estilo se habían convertido en bienes preciosos para el alumnado encarcelado. El hecho de que Gaara había roto el embargo no levantó ni una ceja cuando los que fueron contados se enfrentaron a la vista de la bolsa abultada de bondad que pudría los dientes. Incluso Draco no se molestó en preguntar dónde o cómo Gaara había conseguido el botín. A los estudiantes se les permitió una pequeña cantidad de dulces por correo, y aquellos con suficiente dinero podían comprar este tipo de artículos de los emprendedores gemelos Weasley. Se rumoreaba que la pareja aún podía salir al pueblo, pero la mayoría lo descartó como un mito. Si fuera tan fácil colarse dentro y fuera de los terrenos de la escuela, Sirius Black ya habría asesinado a Harry Potter. Los gemelos Weasley eran caros y Gaara era demasiado pobre para permitirse una bolsa tan grande, y nadie le enviaba dulces, por lo que Draco se habría preguntado si de repente no sería tan popular entre los glotones de su casa. Y la envidia de los glotones en otras casas. Una vez más, los gemelos Weasley, al enterarse de la impresionante adquisición, se preguntaron si Gaara estaba tratando de competir con ellos nuevamente. Después de que los exámenes habían pasado y las clases habían pasado a los planes de estudios del próximo año para cada clase, excepto los de séptimo año que estaban casi universalmente holgazaneando en el castillo, llamaron a Gaara a la oficina de Dumbledore para una breve reunión. Se fue sin demora ya que no lo habían llamado a ver al anciano en mucho tiempo y que supiera no había hecho nada malo últimamente. A menos que sus puntajes prácticos fueran tan malos, hizo caso omiso de la preocupación de Draco y caminó allí por su cuenta, saltándose la siguiente clase y yendo directamente a la escalera de caracol oculta. De todos modos, solo era cuidado de criaturas mágicas. Draco le diría al profesor Hagrid dónde estaba y probablemente ni siquiera lo marcarían como ausente.
El semigigante era un maestro agradable en ese sentido. En su camino, pasó junto a varios estudiantes que se marchaban y que hacían muy poco esfuerzo por ocultar su fiesta desenfrenada las 24 horas del día. La mayoría de los chicos de 18 años por los que pasaba se estaban recuperando de la resaca de la noche anterior o trabajando para llegar al día siguiente. Fue bastante refrescante estar en un ambiente adulto de nuevo, lástima que no fuera maduro. Llamó a la sólida puerta de madera y le hicieron señas para que entrara de inmediato. Evidentemente, el anciano esperaba que él viniera de inmediato y se saltara la clase. Estaba aprendiendo. Buenos días, Gaara, dijo, tomando un sorbo de su té. O, mejor dicho, buenas tardes. ¿Té? Gaara asintió, sabiendo que el hombre mantenía su juego de té abastecido con algunas de las mezclas de té más apetecibles que se había visto obligado a soportar en este mundo. Gaara volvió a sentir después de que el anciano maestro le pasara la taza y Albus respondió, de nada. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué te he invitado aquí esta mañana. Se sobresaltó, ofreciendo una galleta por cortesía. No tienes parientes vivos en este país y no puedes regresar a tu casa durante el verano, según tengo entendido. ¿Es correcto? Gaara hizo una pausa por unos segundos pero asintió. Normalmente, su caso, por inusual que sea, se dejaría en manos del ministerio. Sin embargo, eso sería difícil de manejar. El ministerio está sobrecargado, así que he elegido actuar en mi papel de custodio de los estudiantes de Hogwarts y encontrar un lugar adecuado para quedarse hasta que la escuela se reanude en septiembre. A Gaara no le gustaba a dónde iba por este camino. Ya era bastante malo que Draco estuviera perdiendo el sueño por la carta que había estado tratando de escribir durante los últimos 4 días, dirigida a sus padres y probablemente sobre la situación de vida de Gaara. Sabía que la gente lo veía como un niño en este mundo, pero realmente había una necesidad de todo este comportamiento controlador. ¿Dónde? No le importaba la infantilización, pero si de todos modos lo iban a poner en un lugar adecuado para los meses libres, no quería pelear por principios. Además, podría aliviar los hombros de Draco. Un viejo colega mío ha accedido a acogerte como un favor para mí. Su nombre es Emmeline Vance, solía ser auror del ministerio, pero ahora es una duelista profesional. Una de las mejores lanzadoras de hechizos que he visto. Diría yo. Tiene la habilidad de una bruja que le dobla la edad. Gaara reflexionó sobre esto en su cabeza. Sin duda, ella lo ayudaría en su aprendizaje de la magia, pero por otro lado no le gustaba el sonido de ella haciéndolo como un favor. Dumbledore se estaba involucrando demasiado en la vida de Gaara. Además, tuvo la clara impresión de que sus movimientos estarían fuertemente restringidos si estuviera de acuerdo con esto. No gracias, Gaara dijo simplemente. Lo siento, muchacho, no te entiendo bien. No me quedaré con la señorita Vance durante el verano. Gaara no agregó nada más, preparándose para irse y saltarse el resto de la lección actual. No, muchacho, me temo que no comprendes completamente la situación. No podemos liberarte al final del periodo sin un hogar adecuado para ti. Ahora, Emmeline es una mujer encantadora, estoy seguro de que ustedes dos se irá a las 1000 maravillas. ¿No puedes liberarme? No soy un prisionero. No, por supuesto que no eres un prisionero, pero cada escuela tiene el deber de cuidar a sus estudiantes. Hogwarts no es diferente. Me buscaré un alojamiento adecuado hasta septiembre. Gracias. Con eso, Gaara se puso de pie para irse, pero Dumbledore rápidamente le indicó que regresara a su asiento. No, eso no funcionará. Todavía no tienes la edad suficiente para tomar esa decisión. Si tienes otra sugerencia, tal vez podría investigarla, pero de lo contrario tengo que entregarte a la señorita Vance. Yo no soy de este país. Soy un adulto por mi cuenta. Lamento decir que las leyes de este país son las que rigen aquí, y en ellas todavía eres un niño. A Gaara le hubiera gustado argumentar que no había sido un niño desde que tenía la altura de la rodilla. Cuando tomó su primera vida y le dijeron que era un monstruo que había matado a su propia madre, le hubiera gustado discutir el punto, pero de poco serviría aquí cuando todo lo que tenían en cuenta eran las edades para determinar la edad adulta. No tiene sentido revelar innecesariamente las partes más sórdidas de su historia personal.
Aún así, ahora tendría que pensar en una situación de vida aceptable para el verano, ya que podía suponer que el director no aceptaría su plan de acampar en el bosque durante 3 meses. Habría ido directamente a Remus con este problema, pero la forma en que los hombres lobo eran tratados en este mundo, no le veía mucho sentido. Por lo que podía ver Gaara, Remus solo estaba empleado por la gracia del profesor Dumbledore. No había forma de que el director no hubiera sugerido al maestro más involucrado en la escuela menos que hubiera una razón para ello. Los Malfoy. No. No conocía a ningún otro adulto, legalmente libre. Tendría que pensarlo un poco, o de lo contrario podría escapar. La masa de niños y la falta de supervisión le habían permitido a Gaara transformarse cada mes sin que nadie se diera cuenta, con 2 molestas excepciones. Con un solo adulto vigilándolo, si sus sospechas sobre los motivos de Dumbledore eran correctas, él estaría en grave peligro si iba a donde se suponía que debía ir. La conversación había terminado, el único sonido era el sorbo de té. Cuando terminó el suyo, Gaara lo dejó, asintió en señal de agradecimiento y se fue sin decir una palabra. Albus lo dejó ir y siguió pensando en sus planes. Gaara había sido sorprendentemente obstinado acerca de su independencia. Había jugado su mano, ahora dependía de Gaara. En realidad, no podía detener a Gaara si el chico no quería quedarse con Emmeline, pero esperaba que su guía fuera tenida en cuenta. Si Gaara se lanzaba solo este verano, cuando los ojos del ministerio aún estaban fijos en él, solo conduciría al desastre. Podía proteger a Gaara, pero solo si el chico no saboteaba sus esfuerzos. Se preguntó qué era realmente peor, Gaara solo cuando el ministerio tenía un interés enfermizo en él, o pasar el verano con la familia Malfoy. ¿Era testimonio de sus propios prejuicios o más bien rencores que esta pregunta había surgido en su mente? Los Malfoy no habían hecho nada más que ayudar a Gaara desde que lo conocieron. No tenía nada bueno que decir sobre Lucius, pero como unidad no se habían movido para hacerle daño al chico hasta el momento. Anticipando una pelea con Gaara por su futuro, comenzó a planificar con anticipación su reunión en el ministerio en menos de una semana, el día 23. La reunión fue una reunión estratégica entre varias personas interesadas y relevantes para discutir la crisis negra en curso. Asistirían él mismo, el ministro Fudge, Murvidus, Lucius, Minerva, Fillius, el líder de los dementores actualmente estacionado en Hogwarts, así como Rufus Scrimgeour, Amelia Bones y el jefe de castigo mágico, también conocido como el hombre a cargo de Azkaban, y todos los dementores bajo el control del ministerio. En general, estaba previsto que fuera una reunión insoportable, pero con un poco de suerte podría ser que eliminaran al menos a algunos dementores de la escuela el próximo año. Por otra parte, estaba discutiendo contra aquellos que pedían que la escuela cerrara hasta que el problema hubiera pasado, por lo que no sería una discusión fácil. Les diría a todos los miembros restantes del personal que estuvieran en alerta máxima esa noche en caso de que Sirius de alguna manera se enterara de su partida. Aunque lo más probable es que esté bien. La noche de la cumbre fue una gran noche sin duda. Lupin se estaba preparando para su transformación final del año escolar, al igual que Gaara. Para el primero, marcaría el fin de que esperara que se presentara a desayunar por la mañana, podría volver a pasar 1 o 2 días después de sus cambios recuperándose en la cama. Este último, Gaara, estaba ansioso porque pronto cambiaría de lugar porque, dependiendo de dónde terminara, tendría muchas más dificultades para cambiar en paz. Incluso si se quedaba con Draco, lo que no parecía muy probable considerando que la carta todavía estaba en el escritorio de Draco, y Draco ayudó a ocultar sus cambios, la mansión tenía sirvientes y 2 padres muy interesados. La tarde de Harry no había sido tanto de preparación como de recuperación de la impactante experiencia que tuvo al final de su última lección de adivinación. La profesora Trelawney había sido agradablemente predecible durante la mayor parte del año, previendo la muerte de varios estudiantes y, en general, sin convencer a nadie de que podía ver algo, y mucho menos el futuro. La única excepción antes de hoy había sido la primera vez que le había enseñado a Gaara, donde había realizado un acto muy diferente al predecir el futuro de Gaara.
La voz extraña, el contenido ambiguo y la pérdida de memoria posterior fueron una desviación de cualquiera de las otras ideas que se había sentido obligada a compartir en todas las demás lecciones desde entonces. Ella había estado muy interesada en su profecía inmediatamente después del evento, pero al día siguiente, cada vez que alguien la mencionaba, se callaba y fingía que nunca sucedió. Esa tarde, Harry había escuchado otro que lo asustó sinceramente. Trelawney había previsto el regreso de Voldemort, quien se volvería aún peor de lo que había sido durante su primer reinado, y todo sería desencadenado por la fuga de algún sirviente encadenado. Sus primeros pensamientos fueron que Sirius Black estaba involucrado, pero no tenía idea de lo que Trelawney había querido decir con la parte de liberarse esta noche. Seguramente Black ya había escapado, ese era todo el problema. Después de descubrir que su profesor ignoraba sus acciones, había intentado ir y decírselo a Dumbledore, ya que parecía el hombre indicado. Cuando no había nadie allí para dejarlo entrar a la oficina, trató de ir a buscar a McGonagall, pero ella también estaba desaparecida. Su siguiente parada fue el profesor Flitwick, pero parecía que todos los profesores mayores habían desaparecido esta noche. Temeroso de que estas cosas pudieran estar conectadas, volvió a contárselo a sus amigos. En su carrera de regreso a la torre de Gryffindor, consideró lo que sabía sobre Black. La amistad y la traición de sus padres, la historia familiar de pureza de sangre y magia oscura, el encarcelamiento después de matar a Peter Pettigrew, 12 años en Azkaban antes de ser la primera persona en escapar, y luego se dirigió a Hogwarts y entró. Los 12 años en Azkaban definitivamente correspondían a la profecía, si en realidad era de creer, pero por lo demás no servía de mucho. Había otras cosas y teorías que recordaba, la más reciente de las cuales sería el extraño animal que había estado persiguiendo el mes pasado. Apareció en la luna llena, que no solo estaba vinculada a los hombres y lobo, sino a una serie de otras criaturas mágicas y rituales mágicos, según sus libros de texto de astronomía. Podría haber sido una coincidencia, pero si estaba funcionando para Black y estaba relacionado con el ciclo lunar, volvería a aparecer esta noche. Le contó todo esto a Ron y Hermione y ambos estaban bastante sorprendidos. Incluso Hermione, escéptica sobre todo lo relacionado con Trelawney, tuvo que admitir que era una confluencia peculiar de eventos y que valía la pena investigar. Se apresuró a anular la idea de Harry de buscar al profesor Lupin esa noche para que lo ayudara, argumentando que casi con certeza se habría ido con los otros profesores desaparecidos. En otro lugar, Gaara se había cambiado en su habitación por primera vez en meses y había disfrutado bastante de lo relajado que era sin la preocupación de que lo descubrieran. Draco había estado fascinado por la transformación en sí y había comenzado a hablarle a Gaara con entusiasmo antes de darse cuenta de que su amigo mudo ni siquiera podía usar arena para responder ahora. Así que es cierto, cambias con la puesta del sol en lugar de la presencia de la luna como los hombres lobo. Eso debe significar que pasas la mayor parte de la noche cambiado, ¿no? Aunque, supongo que eso variará con las nubes y la salida y caída de la luna, ¿puedes siquiera entender una palabra de lo que estoy diciendo?, dijo, mirando por encima del hombro al animal en el que se había convertido su amigo. Gaara ignoró la pregunta y volvió a su cama a leer un rato. No podía salir de su habitación hasta que la sala común estuviera desierta. Snape aparecía alrededor de las 9 o las 10 y los persuadía para que regresaran a sus habitaciones con un estilo persuasivo que recordaba al propio Gaara. Hasta entonces, Draco estaría asustado por la inquietante vista de su compañero de cuarto leyendo con las piernas cruzadas en su cama como siempre, pero dentro del cuerpo de un tanuki. Gaara tenía el mismo plan que el mes pasado, completo con un regalo para deshacerse de Lupin cuando terminara de jugar. Lamentablemente, como se enteró unos 70 segundos después de que salió de la entrada de Slytherin, también lo hicieron Potter, Granger y Weasley. Por supuesto, no registró que era el mismo sonido y, por lo tanto, el mismo perseguidor que el mes pasado más 2 ayudantes, sino que volvió a la mentalidad primaria y salió corriendo de nuevo. Draco había estado planeando holgazanear por la noche, tal vez leer un poco o ponerse al día con sus amigos moderados ya que los puristas una vez más se habían alejado de él cuando su amistad con Gaara se reparó.
En cambio, poco después de haber dejado salir a Gaara a las mazmorras, escuchó el rasguño de un animal de 4 patas que luchaba por agarrarse con sus garras mientras trataba frenéticamente de huir de algo. Apenas un par de segundos después, escuchó que un grupo con zapatos pasaba corriendo detrás. Su respiración quedó atrapada en su garganta y él también comenzó a correr, yendo hacia la salida y saliendo tras la persecución que había escuchado para tratar de proteger a Gaara de quien quiera que lo persiguiera. No pudo evitar el maldito típico. Eso se le escapó de la boca cuando vio, a quien más que a Potter y sus compinches persiguiendo a Gaara en el único momento del mes en que el psicótico pelirrojo era incapaz de defenderse. Sin otro curso de acción, Draco comenzó a perseguir a sus compañeros, sin saber qué diría si los alcanzaba. Supuso que dependería completamente de cuánto sabían los Gryffindors. Si supieran que era Gaara, probablemente estaría luchando para evitar que Gaara matara a los 3 cuando saliera el sol. Por otra parte, ¿por qué luchar contra algo bueno? Si Gaara hubiera aceptado la oferta de Draco de ayudar durante la luna llena, quedarse a su lado y vigilarlo. En cambio, dijo que iba a ir a luchar contra un hombre lobo o algo así. Ridículo. Y ahora Draco estaba corriendo en medio de la noche, tratando de proteger a Gaara, quien por todos los derechos era el que debería estar protegiendo su relación. Gaara había mirado hacia atrás un par de veces para comprobar si sus perseguidores todavía estaban en su proverbial cola, lo que lamentablemente le costó los pocos segundos de ventaja que su carrera más rápida había acumulado desde la última vez que lo comprobó. Para cuando llegó a la salida al aire libre, todavía estaban a solo 20 pies detrás de él y no parecía que estuvieran listos para rendirse pronto, a excepción de Ron, que comenzaba a verse un poco sin aliento. Y Ron también había tenido una gran tarde. Gaara, mirando hacia atrás por última vez mientras corría colina abajo, desviándose bruscamente para no entrar en el radio de ataque del sauce boxeador, vio que no solo los 3 Gryffindors seguían detrás de él, sino también alguien que acababa de salir del castillo. Mucho como Draco. Aún así, al aire libre así, especialmente cuesta abajo, Gaara había duplicado su ventaja en segundos y estaba prácticamente en la línea del bosque, en la que podría escapar sin ningún problema, cuando escuchó un grito. Al darse la vuelta, esperaba ver a Granger siendo atacada por el árbol malicioso, en cambio, vio que el grito de niña provenía de Weasley, quien estaba siendo arrastrado hacia dicho árbol por un perro con el que estaba repugnantemente familiarizado. Los 2 tercios restantes del trío dorado intentaron perseguirlo, pero Willow obviamente acababa de despertarse después de que le tocaran el nudo, por lo que comenzó a atacar a los 2 adolescentes con prejuicios extremos. Gaara tenía muchas ganas de ir tras Sirius, descubrir a qué estaba jugando, o al menos evitar que esos 2 leones idiotas fueran asesinados por la flora local, pero en la forma en que estaba, apenas podía evitarlo. No podía hacer nada más que verlos luchar y arriesgar sus vidas. Cuando Draco, quien le había dado a esa escena un nacimiento amplio, lo alcanzó por la línea de árboles, él también miró. Y él estaba aún más despistado que Gaara en cuanto a lo que estaba pasando. No sabías que eso iba a pasar, ¿verdad? Preguntó Draco, cambiando su mirada aterrorizada de donde Potter y Granger se habían arrastrado bajo el árbol agitado, a Gaara cuyos ojos, sin cambios desde sus intensas versiones humanas, también miraban la escena desplegada. Draco pudo haber escuchado un gemido proveniente de su amigo canino, pero no dijo nada. Omake. El tercer año fue diferente por varias razones, como el comienzo de los viajes a la aldea de Hogsmeade, el toque de queda moderadamente relajado o la introducción de clases selectivas. Sin embargo, el cambio en el que Remus se estaba concentrando, bastante difícil de hecho, era el cambio en el procedimiento del examen de defensa contra las artes oscuras. Los primeros 2 años involucraron una demostración básica de hechizos aprendidos en el transcurso del año. El tercer año fue el primero en el que se esperaba que los estudiantes lanzaran sus hechizos a un objetivo vivo, su profesor. Ahora, para la mayoría este presente no es más que una práctica inadecuada para sus hechizos de escudo, pero hubo 2 excepciones. Estaba Harry,
que tenía al menos 2 años de adelanto en el lanzamiento de hechizos y, por lo tanto, tenía un hechizo mucho más fuerte que tomó a Lupin bastante por sorpresa después de haber lanzado perezosamente el encantamiento Protego para la docena de niños que tenía delante. Aún así, había sobrevivido a la guerra antes de convertirse en maestro, por lo que detener el maleficio de desarme inesperadamente potente no fue más que una sacudida para despertarlo. Fue pura suerte que esa adrenalina llegara a tiempo para prepararse para Gaara, cuyo turno llegó poco después. Gaara ya no era la fuerza explosiva descontrolada que había sido a principios de año, pero aún era increíblemente poderoso para su edad, o en general. Lupin había visto al chico demoler muñecos de entrenamiento, diseñados para ser resistentes a la magia, usando un simple hechizo de cosquillas. Cuando Gaara se acercó sigilosamente a él con su varita desenvainada, Lupin en realidad sintió el sudor formarse en su frente. Gaara le dio un momento para invocar su escudo antes de levantar su varita y preparar lo que debería haber sido un hechizo completamente inofensivo. La razón por la que el profesor en estos exámenes se protegía era que era una prueba de potencia en lugar de técnica. Fue en el 4º año que tales hechizos se dispararon al examinador con la intención de desarmarlo. Fue por eso que Remus se sintió aliviado, ya que no sabía si podría haber sobrevivido si no se le hubiera permitido alguna protección. Gaara levantó su varita y luego, sin una palabra, la apuntó hacia Gaara, enviando una llamarada alarmantemente brillante hacia él. Voló rápidamente e impactó su escudo lo suficientemente fuerte como para que sujetara su varita con ambos brazos. Afortunadamente había sido un hechizo rápido, de lo contrario habría necesitado lanzar una protección más poderosa. Gaara pasó esa parte con gran éxito, por algún milagro, ya que el objetivo del examen había sido asegurar que los estudiantes tuvieran la potencia bruta necesaria para progresar a detalles técnicos más finos. Lupin consideró las posibilidades de Gaara y esperó que la maldición de la cátedra dada lo llevara mucho antes de que tuviera que empezar a enseñarle al chico para ese examen. El cielo prevenga. Después de que Gaara salió de la sala de pruebas, se encontró con Draco, que parecía demasiado preocupado, y Gaara simplemente escribió al prove. Draco no podía creerlo, pero se dijo a sí mismo que era un tema menos en el que Gaara fallaría.